Los duelos tienen que ver con las pérdidas de las cosas que valoramos. ¿Cuáles son los duelos del paciente moribundo? El duelo por su cuerpo y por las funciones corporales, el duelo por el control de su vida y de sí, la pérdida de la autonomía, el rol por la pérdida de los roles sociales, la pérdida de la capacidad intelectual, las pérdidas de los proyectos y el futuro, y la pérdida de la familia. El paciente que va a morir tiene miedos relacionados con la muerte. La mayoría de los pacientes, la mayoría de las personas a las cuales ustedes le pueden hacer esta pregunta, ¿le tiene miedo a la muerte? La enorme mayoría de las personas le va a decir que no le teme a la muerte, sino que le teme al dolor y al sufrimiento. Poco o nada sabemos de la muerte. Y las personas, de acuerdo a sus creencias filosóficas o religiosas, tendrán un concepto de lo que es la muerte. Pero todos sabemos lo que es el dolor y todos sabemos lo que es el sufrir, y es eso lo que la persona más teme, y es ahí donde el médico más tiene para ofrecer, en el alivio del dolor y del sufrimiento. En el último momento de la muerte, el paciente va a tener que transitar solo. Ahí no va a estar el médico, no va a estar su familia. En ese momento podremos estar acompañándolo, pero es una vivencia totalmente individual. Nadie puede transitar ese periodo por él ni con él. Pero sí podemos estar aliviando el dolor y el sufrimiento del paciente y de los que lo rodean. Hay personas que le temen a la dependencia física y les aterra volverse dependientes, y entonces a veces uno escucha a las personas mayores que dicen: yo quisiera vivir mientras que me pueda valer de mí mismo, y cuando no pueda valerme de mí mismo no quiero vivir más. El deterioro de las funciones cognitivas, la pérdida de las funciones mentales, esto está inmediatamente asociado con la dependencia, la pérdida de la autonomía. El miedo a la enfermedad. Hay enfermedades que producen mucho miedo. La palabra cáncer genera miedo. Y una cosa que nosotros podemos hacer es explicar a la persona que la palabra cáncer es una palabra muy globalizadora, pero que en realidad cáncer no quiere decir mucho. Engloba una enorme cantidad de enfermedades, todas ellas con un pronóstico diferente, con un tratamiento diferente. El miedo al tratamiento. El miedo a la quimioterapia, el miedo a la radioterapia, las fantasías asociadas con estos tratamientos, ¿verdad? Las experiencias previas en la familia con este tipo de tratamientos. Todavía hay muchas personas que asocian la quimioterapia con vómitos incoercibles. Y esto ya no es así, porque el control antiemético es muy bueno hoy en día. Las personas asocian la radioterapia con quemaduras corporales, con lesión de los tejidos. Y esto tampoco es así. El miedo a las radiaciones y a la bomba de cobalto. Los tratamientos conllevan una serie de términos que producen mucho temor. El miedo a la soledad, y este es uno de los temores universales. En una encuesta, en un estudio que se hizo analizando las cartas que los pacientes, las cartas de agradecimiento que los familiares de los pacientes mandaban a la unidad de cuidados paliativos del Hospital Maciel, la doctora Laura Ramos y el resto del equipo de cuidados paliativos estudiaron los contenidos de esas cartas, y las cosas que las familias de los pacientes que murieron valoraban más era la compañía, el haber contado con un equipo que estaba presente en todo momento, que no los abandonó, que los acompañó. El miedo a dejar de ser, el miedo al futuro de la familia. Vayamos a la preocupación más importante de los pacientes, que es el dolor y el sufrimiento. La Organización Mundial de la Salud ya propuso hace ya muchos años la escalera analgésica. En este esquema de analgesia, el tratamiento del dolor se ajusta a la intensidad del dolor, y existen propuestas de distintos analgésicos de distinta potencia
para cada uno de los niveles de esta escalera analgésica de acuerdo a la intensidad del dolor. En este esquema que está propuesto por Gómez Sancho, a la escalera analgésica, que tiene 3 escalones, se agrega la atención a la familia, el soporte emocional y la comunicación como un cuarto escalón. Todo esto dentro de un contexto de atención espiritual. Cuando decimos atención espiritual, no nos referimos solamente a la atención religiosa, sino a todos aquellos aspectos que tienen que ver con el sentido de paz interior, de sentido en la vida. Cada persona, de acuerdo a su filosofía o a su fe, le dará a la espiritualidad una connotación especial. En el primer escalón analgésico se encuentran los analgésicos menores y coadyuvantes. En el segundo nivel se encuentran los opioides menores asociados a analgésicos menores y drogas coadyuvantes. En el tercer escalón se encuentran los opioides mayores asociados a analgésicos menores y coadyuvantes. Una cosa que hay que tener presente, la escalera tanto se sube como se baja. Si el dolor, uno establece que el dolor es leve, pero no calma con este plan analgésico, se saltan al siguiente escalón. Si se logró una buena analgesia y se estima que ya no es necesaria la indicación de analgésicos mayores, por ejemplo, se pueden bajar escalones. Pero también se pueden saltar escalones. Normalmente, si se trata de una enfermedad crónica, de un dolor crónico maligno, por ejemplo, el dolor crónico asociado al cáncer, se suele empezar por analgésicos menores y se va subiendo rápidamente. En el caso del dolor agudo, por ejemplo, el dolor posoperatorio, se empieza por los analgésicos mayores y luego se desciende. La pauta general para la analgesia en cuidados paliativos es la siguiente. Preferentemente se van a optar por analgésicos por vía oral o subcutánea para no provocar más dolor a través de las vías periféricas y, por supuesto, se tratará de evitar en todo momento las vías centrales. La dosis y frecuencia debe ser prefijada y ajustada a la respuesta del paciente. Nunca los analgésicos se deben dar a demanda. Por esto quiero decir, nunca se debe poner en la historia si necesita tal analgésico, si necesita o si tiene dolor. Es el médico y el paciente en conjunto que deben establecer el nivel de dolor que tiene el paciente y de acuerdo a eso ajustar el analgésico en la dosis y frecuencia adecuadas. La frecuencia de la analgesia tiene que estar dada por la vida media del analgésico. Se trata además de prevenir la aparición del dolor, o sea, de que la dosis de analgésico llegue antes de que el dolor haya aparecido, para evitar la puesta en marcha de los mecanismos fisiopatológicos del dolor, más la ansiedad, que hacen que después el logro de la analgesia sea mucho más difícil. La analgesia debe ser continua, o sea, el paciente tiene que estar calmado, tiene que estar sin dolor o con el menor dolor posible durante las 24 horas del día. Y hay que prever los picos producidos por movilización, curaciones e higiene. De repente el paciente nos dice, sí, estoy calmado con un analgésico antiinflamatorio, pero cuando me vienen a curar me resulta insoportable el dolor de las curaciones. Bueno, se puede adecuar una dosis previa a las curaciones, con un analgésico mucho más potente. Y se debe usar por aquellas drogas que tienen menores efectos secundarios. Es necesario identificar el origen del dolor. El dolor óseo, el dolor articular, por ejemplo, el dolor por compresión, invasión o desplazamiento de estructuras, el dolor por edema, el dolor por infección y el dolor neuropático por compresión o infiltración de troncos nerviosos, polineuropatía, plexopatía, neuralgia posherpética o miembros fantasma. Cada uno de estos dolores va a tener un tratamiento específico, ¿verdad?